Bueno, yo me llamo Alexander y tengo 25 años. Estamos en México DF, en la colonia Roma. Es como una sección de artistas y clubs y restaurantes. Siempre te encuentras a alguien o te encuentras a amigos viejos, amigos nuevos con los que puedes trabajar. Por aquí viven varios artistas, varios productores. Puedo ver cómo pasar a varios amigos y de repente les grito así de hey, vente, vamos a hacer música o cualquier cosa. Y bueno, obviamente donde yo vengo es como un background más suburbano, como más alejado de la ciudad, más de punk rock. Antes tocaba guitarra o tocaba batería o gritaba en bandas. Y poco a poco, cuando empezamos a escuchar, no sé, a Kraftwerk o a Depeche Mode, como que nació esa inquietud por descubrir los sintetizadores. Aquí es donde todo empezó. Mis dos bocinas, teníamos como una batería, amplificadores, guitarras. Fue aquí donde cambiamos del punk rock a la música electrónica. Esta era mi banda, se llamaba Adiós Christian. Y creo que mi adicción a las consolas se cambió por la adicción a los sintetizadores después. Tengo un proyecto que se llama Mijo, que es el proyecto en el que me estoy enfocando actualmente. También antes tenía un proyecto que se llamaba La Royal y Yesco. En el 2010 o 2011 fundamos una disquera que se llama Electric Music. Soy muy melómano y tengo muchísimas facetas en las que me gusta trabajar, pero actualmente me quiero enfocar en realidad buscar un nuevo sonido mexicano dentro del techno. El sonido europeo ya estaba muy definido al final de la década del 2000. Empezamos a usar vocales en español, empezamos a utilizar como líneas de bajo muy groseras, como muy sucias, porque existe mucho malinchismo, que es una palabra mexicana que utilizamos, que significa cuando amas lo que viene de fuera, y la gente no se da cuenta a veces de que dentro de nuestro país están pasando tantas cosas tan interesantes todo el tiempo. Yo creo que el factor que más me ha ayudado de la música con sintetizadores es la automatización. Como muy random, puede pasar lo que sea con un sintetizador, siempre con un instrumento como tradicional, como una guitarra o como una batería, ya sabes lo que estás haciendo. Yo prefiero utilizar sintetizadores análogos porque la ventaja o digamos el hecho de estar frente a un aparato y poder tocarlo y poder ver las perillas y todo esto es completamente diferente a estar viendo una pantalla de computadora. Cuando vi por primera vez el Basstation 2, me enamoré visualmente de él porque tiene todas las perillas, puedes tocarlo, puedes moverlo y eso para mí es muy importante. No tanto con pantallas y botones, sino que en realidad puedas tú tocar el sintetizador y moverlo y descubrirlo. Y eso es lo más importante del Basstation. También el hecho de que tenga un secuenciador integrado y un arpegiador integrado también es muy importante para mí porque eso es como un cierto tributo a los sintetizadores clásicos que pocas marcas están manteniendo real. Gracias a Novation por darme la oportunidad de usar sus sintetizadores, los amo.